Voy a empezar a grabar, medio tardecito y se me había olvidado. La clase del lunes nosotros estábamos trabajando con inecuaciones generales. Hubo un ejercicio que no alcanzamos a terminar y que yo lo voy a dejar para ustedes, para que lo trabajen, no sé para qué lo ando buscando, si ustedes tienen la presentación en el aula. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a continuar con otro tema, ¿sí? Dentro todavía del contexto de las inecuaciones y que se llaman valor absoluto. Valor absoluto es una definición, así es que esto nos va a llevar por una parte a hablar de ecuaciones, inecuaciones, que es la parte que vamos a trabajar hoy día, pero más adelante, cuando estemos en funciones, también vamos a hablar de una función valor absoluto. En física también, en realidad, uno acostumbra mucho a plantear este tema de valor absoluto, porque en el fondo, valor absoluto es una definición de distancia, ¿sí? En este contexto yo no he planeado nada que tenga que ver con una aplicación en el tema de valor absoluto, pero de seguro que esto también lo van a ver en otro contexto más aplicado. Ya, entonces vamos a hacer lo siguiente. Sea x en R, ya vamos con la definición, se define el valor absoluto de x, que denotamos como se usan unos palitos que van uno antes y uno después de la x. En realidad, como vamos a ver después en contexto de inecuaciones, dentro de esas barritas podría ir básicamente cualquier número, y se denota de esa forma y se define de la siguiente forma. Bien, estamos aquí entonces ante una definición que lo llamamos, y es bien interesante esto porque este mismo tipo de definición lo vamos a usar después cuando hablemos de funciones, y vamos a hablar de funciones definidas por tramo. Las funciones, esta definición entonces, antes de empezar a decirla, sino que te da la condición después. Primero te dice qué es lo que es y después te dice cuándo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a significar? Ahora sí que vamos con la definición. ¿Qué significa valor absoluto de x? Este valor absoluto del x va a ser igual al x siempre y cuando, sí, esa es la condición, las x sean mayores o iguales que 0, ¿sí? Y por otra parte, el valor absoluto de x va a ser menos x si las x son menores que 0. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Si yo digo, planteemos algunos ejemplos. Si yo digo valor absoluto de 7, uno se puede imaginar esto como si fuera una pregunta que se le hace al número, ¿sí? Se le pregunta al número, ¿usted es positivo? Sí, número 7 dice, sí, yo soy positivo. Ah, ok, entonces el valor absoluto de 7 es 7. ¿Sí? Porque justamente la X es positiva. Si el número es positivo, queda tal cual. Si entonces quiero calcular el valor absoluto de menos 5, por ejemplo, se le pregunta al número, ¿usted es positivo? Le dicen, no, soy negativo, menos 5. ¿Cuál es el valor entonces del valor absoluto de menos 5? Va a ser menos 5. Y eso va a ser entonces que mi número quede positivo, va a ser 5. ¿Sí? Valor absoluto justamente es una función, lo vamos a definir como tal después, y lo que hace es que deja los números en forma positiva. Mira que soy pava, aquí escribí o absoluto. También podemos definir el valor absoluto, es absoluto, de la siguiente forma. Para todo x en R, el valor absoluto de x se puede definir como la raíz cuadrada del x al cuadrado. ¿Sí? De hecho, eso es una forma bastante común en que uno puede pensar, ¿cierto?, de que surge el valor absoluto en problemas que tienen que ver con ecuaciones. Mira, si yo tengo una ecuación cuadrática que dice x cuadrado es igual a 1, ¿cuáles son las soluciones? ¿Sí? Porque si yo digo x cuadrado igual a 1, no vamos a decir que tengo una sola solución, ¿cierto?
Ya sabemos que las cuadráticas tienen, bueno, tienen 2, 1 o 0 solución. Entonces voy a decir, bueno, si x cuadrado es igual a 1, voy a decir la x igual a 1. Pero también voy a decir que la x es igual a menos 1. ¿Se fijan? Entonces ahí es justamente donde aparece este tema de valor absoluto. Me estaba acordando que creo que fue el año pasado, que tuve una, no diría discusión, pero sí como una conversación más o menos intensa con un estudiante y que me decía que en este contexto tenía una cierta confusión, porque me decía que la raíz cuadrada de 9, no quiero, lo voy a comentar, pero no para confundirlo a ustedes, sino que para tratar de aclarar si es que tienen esa misma confusión. Porque esta persona me decía que la raíz cuadrada de 9 era igual a 3 y a menos 3. Y no es así. La raíz cuadrada de 9 es 3. ¿Sí? Lo que pasa es que cuando yo digo que tengo una ecuación x cuadrado igual a 9, ¿sí? Y saco, ¿qué hago yo cuando digo, ahí. Si yo tengo una ecuación que digo x cuadrado es igual a 9, y entonces saco raíz cuadrada, lo que hago entonces es decir raíz cuadrada de x cuadrado es igual a la raíz cuadrada de 9. Entonces, insisto, raíz cuadrada de 9 es 3, ¿sí? Pero lo que pasa es que cuando yo digo raíz cuadrada de x al cuadrado, lo que tengo, ¿cierto?, es valor absoluto de x. Y eso significa entonces que mi x puede ser igual a 3 o puede ser igual a menos 3, ¿sí? Si yo reemplazo el 3 en mi ecuación original, justamente voy a decir 3 al cuadrado es 9. Pero si también reemplazo el x igual a menos 3 en la ecuación original, voy a decir menos 3 al cuadrado es igual a 9. ¿Estamos de acuerdo? Espero que sí. Ya. Entonces eso es valor absoluto. Vamos a plantear algunas propiedades. Un comentario en el chat. Ya, muy bien. Vamos a plantear algunas ecuaciones, propiedades. ¿Sí? Hoy día la idea es que vamos a plantear propiedades que eventualmente las podríamos usar en un contexto de... eventualmente las podríamos usar en un contexto de resolver una ecuación o una inecuación. Y también vamos, pero que en realidad estaba pensando, hoy día no las vamos a usar en forma directa, o al menos no las vamos a usar todas en forma directa. Ya, la primera propiedad entonces dice lo siguiente. Voy a suponer, ¿cierto?, que x e y son números reales, entonces voy a decir que valor absoluto de x es mayor o igual que 0. ¿Sí? ¿Te fijas? Porque claro, como dijimos, si el número es positivo, queda positivo, si el negativo, le cambio de signo. Eso es lo que estoy haciendo. Y por tanto, mi resultado siempre es positivo. ¿Sí? Y de hecho, algo más intenso todavía, diría yo, es que si yo digo que tengo el valor absoluto de algún número, en este caso escribí valor absoluto de x, y sé que eso es igual a 0, entonces aquí fíjense que hay un símbolo que lo leemos como sí, solo sí, o también equivalencia, o también como bicondicional. ¿Sí? Y lo que me está diciendo con esto es que no le queda otra opción, ¿sí? Que esto es equivalente, es decir, que el x igual a 0. ¿Sí? Si valor absoluto de un número es igual a 0, al número que está dentro de ese valor absoluto no le queda otra que ser igual a 0. No tiene otra opción. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir esta propiedad. Tercero, vamos a decir entonces, espero que viene llegando alguien más. Valor absoluto de x por y es igual a valor absoluto de x por valor absoluto de y. Ya, entonces, ¿se fijan? ¿Qué es lo que significa eso? Significa que yo los puedo separar. ¿Sí? Esa propiedad, de hecho, la podemos demostrar usando la segunda definición. Yo se los sugiero que lo hagan como ejercicio y escriban entonces valor absoluto de x por y como la raíz cuadrada y adentro el x por y al cuadrado.
No lo vamos a hacer ahora, pero ustedes lo pueden hacer y se van a dar cuenta que es muy obvio esto que acabamos de escribir. 4, valor absoluto de menos x es igual a valor absoluto de x. ¿Sí? Y esto se relaciona justamente con lo que estábamos comentando anteriormente, con la propiedad 3 y con el hecho de que en realidad el valor absoluto es siempre positivo, así es que si tengo un x o tengo un menos x me va a dar lo mismo. Ya, hoy me fui muy rápido. ¿No? Eso entonces es algunas propiedades. Vamos a parar aquí con las propiedades y vamos a ver un ejemplo de una ecuación con valor absoluto. Y después de eso vamos a presentar un teorema y en ese teorema vamos a comentar cómo se trabaja con inecuaciones con valor absoluto. ¿Sí? Más bien diría yo, cómo es la forma habitual de trabajar con inecuaciones con valor absoluto. También podemos, y vamos a hacer algún ejercicio de eso el día viernes, también podemos usar la definición para la definición de valor absoluto para resolver una inecuación. Pero el problema, diría yo, es que es mucho más largo. ¿Sí? Muchas veces, en realidad va a depender del problema, pero muchas veces vamos a usar este teorema y otras veces vamos a usar esta definición. En el contexto nuestro, de nuestro curso, de nuestra asignatura de Mate 08, diría yo que los tipos de ejercicios siempre vamos a requerir de usar el teorema, pero igual tenemos que ver ejercicios más difíciles porque esos son más comunes de la forma en que se pregunta o los tipos de ejercicios que se trabajan después en Mate 021. ¿No? Ya, entonces, y vamos a decir, resolver. Este es el ejemplo 1. Vamos con el resolver. Digo, valor absoluto de 2x menos 3. Te fijas, estoy tomando el valor absoluto de todas esas cosas. Y digo que es igual a 7. Esto es una ecuación. Ya. Entonces, ¿qué es lo que sabemos de la definición? Sabemos que... Te fijas, yo tomo en la definición, solamente decía valor absoluto de x. Acá tengo valor absoluto de 2x menos 3. Entonces tengo que tomar todo lo que está ahí adentro. Entonces, eso que está adentro puede ser positivo o puede ser negativo. Entonces yo le doy las dos opciones. E insisto, o, ¿sí? Puede ser positivo o puede ser negativo. Por eso entonces digo que aquí puede suceder que el 2x menos 3 sea igual a 7 o el 2x menos 3 sea igual a menos 7. ¿Sí? Son mis dos opciones. Y eso significa entonces que aquí se forman dos ecuaciones y tengo que estudiar las ecuaciones en forma independiente y resolverlas. Fíjense en la primera, 2x menos 3 igual a 7. Significa entonces que 2x es igual a 10. Significa entonces que la x es igual a 5. La segunda ecuación dice 2x menos 7 es igual a... Perdón, 2x menos 3 es igual a menos 7. Significa que 2x es igual a menos 4. Significa entonces que x es igual a menos 2. Entonces, ahí tenemos dos soluciones. ¿Sí? Cuando nosotros escribimos las soluciones de ecuaciones cuadráticas o ecuaciones lineales, ¿cierto? Muchas veces escribimos x igual a 5 o x igual a menos 2, ¿sí? Eso es correcto de hacerlo. Como hemos trabajado en el contexto de inecuaciones y hemos llamado los conjuntos solución S, yo quería comentar, ¿cierto?, que también podría usar esa S para nombrar a mis soluciones, pero ahora tengo que tener mucho cuidado con los paréntesis que uso. No puedo usar los paréntesis de corchete, ¿cierto?, porque los paréntesis de corchete están reservados exclusivamente para los intervalos, ¿sí? Tampoco puedo usar los paréntesis de llave, perdón, los paréntesis redonditos, porque esos redonditos o los usamos para los pares ordenados o también en algunos casos para los intervalos cuando son abiertos, ¿sí? Entonces, a lo que voy justamente es que aquí tengo que usar paréntesis de corchete, ¿sí? Y digo entonces que mis soluciones son los números menos 2,5, encerraditos en los corchetes. ¿Quedó más o menos claro esto? ¿Habían alguna vez usado valor absoluto? A lo mejor en física, por ejemplo. Otro nombre que recibe valor absoluto es módulo. Eso no lo había comentado. Eso de módulo no sabía. Sí, eso es un nombre que recibe módulo también.
Me acuerdo que, mira, me acuerdo de hecho, mira, no me debía contar esta cuestión. Estaba el año pasado, fue en una prueba de Master 21, que justamente siempre nosotros definimos esto como valor absoluto y después en la prueba preguntan por cuál es el módulo de no sé qué cosa. Eh, pero sí, un sinónimo. Sugerencia, aquí voy a plantear una sugerencia, y es comprobar las soluciones obtenidas, ¿sí? Y esto lo usamos, siempre que resolvemos ecuaciones, yo planteo como una buena idea comprobar, ¿cierto? En el contexto de lo que trabajamos, estamos trabajando también de las inecuaciones, ahí como que no es muy buena idea, porque no puedo comprobarlas todas, son infinitas, no termino nunca. Me podría dedicar toda la vida a comprobar las soluciones de una sola ecuación y no termino nunca. Entonces, no. Pero aquí son dos soluciones, entonces, ¿qué es lo que hago yo? Voy a retroceder, tengo menos 2, te digo, voy a comprobar mis soluciones. Vamos así mentalmente. ¿Se acuerdan? Entonces tenía valor absoluto de 2x menos 3 igual a 7. Tengo el menos 2, entonces reemplazo. 2 por menos 2 me da menos 4, menos 3, menos 7. ¿Qué es lo que obtengo? Valor absoluto de menos 7 igual a 7. Verdadero. ¿Cuál es la otra solución? 5. X igual a 5, entonces reemplazo. 2 por 5 es 10, menos 3, 7. Valor absoluto de 7 es igual a 7. Listo, tengo la otra solución. No quiero decir que siempre voy a tener dos soluciones, ¿cierto? Cuando tengo una ecuación con valor absoluto, porque en realidad va a depender también del grado de la ecuación. Podría tener de grado 2, podría tener 4, podría tener 2, podría tener 3 soluciones, ¿sí? Eso. Yo a todo esto, yo me había comprometido que siempre iba a tener estas presentaciones con tiempo de anticipación y las iba a dejar en el aula, y la verdad es que recién ayer las puse. Esta de valor absoluto y la que vamos a trabajar el día viernes. Pero me voy a apurar para ponerlas de la próxima semana ya en el aula, ¿no? Profe, Dígame. no entendí que de la ecuación de arriba, o sea, el 2x menos 3 igual 7 y Sí. 2x menos 3 igual menos 7, ¿eso a nosotros nos lo van a dar o nosotros tenemos que llegar a deducir eso? Tú tienes que llegar a deducir eso. Sí. En realidad, una forma que también podrías escribirlo y que diría yo que es un poco más latosa, y yo no lo recomiendo en realidad, es que mira, si yo digo, claro, tengo valor absoluto de 2x menos 3 es igual a 7, entonces yo podría tomar solamente lo que está dentro del valor absoluto y decir, mira, eso significa entonces que el 2x menos 3 es igual a 7. O podría significar que le pongo un paréntesis, pongo un menos paréntesis, 2x menos 3 es igual a 7. Llego exactamente a lo mismo, pero la segunda ecuación que acabo de escribir se ve un poco rara, ¿cierto? Porque tengo, no es que se vea rara en realidad, sino que estoy trabajando más con ella, porque tendría que distribuir ese menos. Entonces me conviene escribir 2x menos 3 es igual a menos 7. Te fijas que es básicamente multiplicar por menos 1 la igualdad, que es algo que lo puedo hacer siempre. Entonces, esto es algo que ustedes van a tener que siempre deducir. Más todavía, y en el fondo, en realidad, más que deducir, es utilizar la definición de valor absoluto. Eso es. Eso. En el contexto de las inecuaciones, en realidad, más trabajo porque en el contexto de las inecuaciones voy a tener que saber si lo que está aquí adentro es positivo o negativo. Eso, pero lo de afuera, ¿cierto? Como valor absoluto va a ser siempre positivo. ¿Sí? Me voy a la PPT de nuevo. Déjame que voy al chat. Ya. Ya, entonces, ese fue un ejemplo de, como mencionaba, ese fue un ejemplo de una ecuación. ¿Sí? Eh, tampoco he hecho guías de esto, si estoy muy atrasada, perdón, estoy muy atrasada con este material, pero yo creo que entre hoy día y mañana me voy a tener que poner las pilas y dejar material suficiente para ustedes en el aula. Perdón.
Mira, ahora continuamos. A esto yo lo podría haber llamado propiedades también, porque es algo que cumple. Proposición también es una frase adecuada para describir lo que vamos a plantear a continuación. Pero yo le puse teorema. ¿Qué es lo que es un teorema? El teorema, la palabra en sí, significa justamente que es una proposición, significa que es algo que es verdadero. Pero el teorema también da tiene que uno interpretarlo como un significado de relevancia. ¿Sí? Aquí estoy diciendo algo importante. ¿Sí? Eso es lo que destaco sobre la palabra teorema. ¿Ya? Entonces dice, para X y en R, C, fíjate qué es lo que quiero decir con esto. C en R más unión 0. Quiero decir entonces que estoy hablando de números positivos o del 0. ¿Sí? C en sí es positivo o 0. Eso es lo que quiero decir. Entonces, se tiene lo siguiente. Valor absoluto de X es menor o igual que C. Sí, solo sí, como mencionaba, este símbolo lo leemos como equivalente. Menos C, menor o igual que X, menor o igual que C. ¿Sí? ¿Qué estamos diciendo con esto? Que cuando tengo una inecuación con valor absoluto, nosotros vamos a tener que usar este teorema. ¿Sí? La opción 1 es cuando tengo un valor absoluto menor o igual que un número positivo. La opción 2 es un valor absoluto mayor o igual que C. Entonces lo que vamos a usar es la equivalencia, que decimos que esto es X menor o igual que menos C, o X es mayor o igual a C. Aquí también una observación, antes de continuar, de la importancia de que el número C sea positivo. Si yo permito que el número C sea negativo, entonces podría estar dentro en dos escenarios. Uno, que en realidad la inecuación sea falsa y por tanto la solución sea vacía, o bien que la inecuación sea verdadera siempre y por tanto la solución sean todos reales. ¿Sí? Esos serían los dos escenarios que estaría enfrentada si es que no se cumple que el C es positivo. Te fijas que es bastante lógico porque si yo digo que tengo un número, mira la primera, si digo valor absoluto de X menor o igual que C y yo digo que el C es negativo, estoy diciendo que algo positivo es menor que algo negativo. Falso, eso no se cumple nunca. Y por otra parte, si digo en la segunda valor absoluto de X mayor o igual que C y ese C permito que sea negativo, estoy diciendo que algo positivo es mayor que algo negativo y que eso se cumple siempre. Entonces ahí tendría como solución todos los reales. ¿Se fijan? A eso me refiero, ¿cierto? Con la importancia de por qué el C tiene que ser siempre positivo. ¿Sí? Hay una tercera desigualdad que la voy a mencionar. Nosotros en realidad no la vamos a usar. Esta se llama desigualdad triangular. Se usa también en física, sobre todo en un contexto vectorial. Valor absoluto, como mencionaba, dentro de la recta me permite definir distancia. Pero también esa definición se extiende, ¿cierto?, al plano cartesiano, que nosotros la vamos a ver también esa definición de distancia en geometría analítica, y ustedes van a observar esta misma propiedad en ese contexto. ¿Sí? Y la propiedad dice que si tomo el valor absoluto de la diferencia entre los valores absolutos de x menos y, eso va a ser menor o igual que el valor absoluto de x más y, y eso va a ser menor o igual que el valor absoluto de x más valor absoluto de y. Y se llama, como mencionaba, desigualdad triangular. En la recta, que son los números reales, no se alcanza a ver, no podemos percibir eso triangular, perdón. Pero sí en el plano. ¿Sí? Y el típico truco que uno hace cuando tú vas caminando por la calle y das vuelta en una esquina y de repente te das cuenta que podrías atravesar a mitad de cuadra, por ejemplo, y ahorrar un poco de caminar. Eso es como lo típico que uno hace. Pero como mencionaba, esta desigualdad la nombré, pero nosotros acá en esta parte del curso no vamos a trabajar con eso. ¿No? Y como mencionaba, va a volver a salir en un contexto de geometría en un par de semanas más. ¿No? Voy entonces ahora al ejemplo. ¿No? Entonces, dice lo siguiente: resolver valor absoluto de 2x menos 5 estrictamente mayor que 11. Insisto con la idea, en los ejercicios que nosotros vamos a hacer, sobre todo hoy día en la clase, y que vamos a dar más énfasis para el contexto de Mate 08, vamos a tratar de usar siempre estos teoremas. ¿Sí?
la condición de por qué a veces usamos la definición se relaciona con inecuaciones. ¿Qué hora ahí? Ah, estamos bien a la hora. Se relaciona con inecuaciones que sean más complejas, ¿no? Entonces, yo voy a decir que voy a usar el teorema. A todo esto, algo interesante es que yo no tengo opción de decir qué teorema voy a usar, qué parte del teorema voy a usar. Te fijas, aquí yo tengo el teorema y estoy obligada a usar o bien una o la otra, ¿sí? Te fijas que la primera opción del teorema me decía valor absoluto de x, espera que viene llegando alguien, menor o igual que c. La segunda opción me dice valor absoluto de x mayor o igual que c. Entonces aquí tengo y obligadamente que usar la segunda opción, ¿sí? Y eso significa entonces que voy a escribir 2x menos 5 mayor o igual que 11, o voy a escribir 2x, digamos, y voy a tener la otra alternativa, que es el 2x menos 5 estrictamente menor que menos 11. Cada inecuación se resuelve en forma independiente, ¿sí? Y las soluciones las vamos a ir obteniendo ahora. Para la primera, que dije que tenía 2x menos 5 estrictamente mayor que 11, entonces voy a decir, a todo esto, no sé si alguien se está preguntando, porque en el teorema yo escribí mayor o igual. La inecuación dice estrictamente mayor. ¿Te fijas? Eso no es un problema, porque si es mayor o mayor o igual, te fijas, tienen la misma relación. Lo importante es si yo tuviese un menor, ¿sí? Como el ejemplo que vamos a ver a continuación. Ya, entonces, como dije, voy a tomar la primera inecuación, que es el 2x menos 5 estrictamente mayor que 11. Paso ese menos 5 sumando. Entonces tengo 2x mayor que 16. Divido por 2. No tengo ningún problema para dividir por 2, ¿cierto? Porque es un número positivo. X entonces mayor que 8. Esa es mi primera solución, ¿sí? La segunda inecuación, que es 2x menos 5 estrictamente menor que menos 11, la resolvemos en forma similar. Paso sumando ese 5. Me va a quedar 2x estrictamente menor que menos 11 más 5, es menos 6. Divido entonces ahora, tengo un 2x estrictamente menor que menos 6, divido por 2, ningún problema. Y entonces tengo que la x es estrictamente menor que menos 3. Y eso entonces ya me permite plantear la solución. Las soluciones se van a escribir como una unión. Y la razón es por lo mismo que me dice el teorema, porque aquí dice un O. El O siempre lo interpretamos como una unión. Entonces mi solución, lo que sí yo diría que lo más importante en este contexto de escribir la solución es escribirla ordenadita. Y por eso parto del menos infinito al menos 3, abierto en el menos 3, unión del 8 al más infinito, abierto en el 8, ¿cierto? La razón por la cual está abierta es porque la desigualdad siempre se planteó en forma estricta. ¿Estamos? Mira, voy a volver ahora al teorema. Quiero que volvamos a leer el teorema. Insisto con la idea, el ejercicio 1 decía valor absoluto mayor o igual que una cosa. Ya no decía x, sino que adentro había una expresión más compleja, obviamente. En el primer ejemplo, y en el primer caso, tengo un valor absoluto de x menor o igual que c. Ahora entonces vamos a resolver algo de ese estilo, ¿ya? Y vamos a usar entonces la otra versión del teorema. Tengo entonces valor absoluto de 2x partido por 5 más 3. Te fijas, el valor absoluto está en todo eso, y eso es menor o igual que 2. Entonces, usando el teorema, voy a decir que tengo menos 2 menor o igual que 2x más 2x dividido en 5 más 3 menor o igual que 2. ¿Se acuerdan que resolvimos inecuaciones de este estilo? ¿Cierto? Bueno, entonces ahora vamos a seguir la misma lógica. En este caso, las incógnitas están en medio, entonces yo no voy a necesitar separar la inecuación en dos. Hicimos eso de separarla en dos cuando tenía las x por todos lados. No es este caso, así que no tengo problema. ¿Qué vamos a hacer entonces? Me concentro en lo que está en el medio, ¿cierto? Tengo menos 2 menor o igual que 2x partido por 5 más 3 menor o igual que 2. Entonces digo, ya, lo primero que voy a hacer, mira, aquí lo que hice otra cosa, yo iba a pasar restando. No, sumé la fracción. Entonces me queda 2x más 15 dividido en 5. Entonces ahora sí voy a empezar a despejar
y multiplico todo en la ecuación por 5. Me va a quedar entonces menos 10 menor o igual que 2x más 15 menor o igual que 10, ¿cierto? Porque todo se multiplicó por 5. Ahora voy a restar 15 a los dos lados, a los tres lados en realidad. Voy a tener Espera, entonces... profesora. ¿De Dime. dónde salió el 15? Porque estoy despejando la x, entonces yo tengo menos 10 menor o igual que 2x más 15 menor o igual que 10. Entonces para despejar la x, lo primero que tengo que hacer es restar, ¿sí? Elaboración por decir lo que está más afuera. Entonces por eso tengo que restar primero y después, sí, para que me quede el 2x solito. Profe, disculpe, tengo una duda. Dígame. Eso parece una inecuación común, no veo en ninguna parte lo de valor absoluto. Ah, es que lo que pasa es que... No, ahora la vi. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Me pasé. Acá está. Ahí. Sí, ahí está. Entonces, Eso, justamente, listo. es que justamente, y es interesante lo que tú estás preguntando, fíjate, porque lo que estamos haciendo con estos dos teoremas que estamos planteando, este teorema, digamos, con sus dos versiones, es que esto es una forma de quitar el valor absoluto. Entonces, cuando yo tengo valor absoluto de 2x partido por 5 más 3 menor o igual que 2, entonces lo que voy a decir, para quitar el valor absoluto, ¿cierto? Es que voy a escribir menos 2 menor o igual que 2x partido por 5 más 3 menor o igual que 2. Y ahí lo quito. Estaba pensando, mira, como hagamos un paréntesis para comentar lo siguiente, mira. Voy a dibujar una recta. Pongámoslo en el siguiente caso. Si yo les digo a ustedes que el valor absoluto de x es menor o igual que 3, ¿sí? Supongamos que el valor absoluto de x es menor o igual que 3. ¿Qué me pueden decir entonces de la x? Te diga que ustedes podrían decirnos, entonces eso es clarito, que la x es menor o igual que 3. ¿Se fijan que ahí hay un problema con lo que estoy diciendo? Porque si yo eligiera, no sé, menos 5, por ejemplo, ¿menos 5 cumple eso? Claro, el menos 5 sí es menor o igual que 3, pero si yo reemplazo en valor absoluto de menos 5 menor o igual que 3, lo que obtengo es que 5 es menor o igual que 3, y eso es falso. ¿Se fijan? Exactamente, no lo es. Entonces, no puedo decir que el valor absoluto de x menor o igual que 3 sea equivalente a decir que x es menor o igual que 3. ¿Sí? Lo que me dice el teorema es que cuando yo tengo valor absoluto de x menor o igual que 3, eso en realidad va a ser equivalente a menos 3 menor o igual que x menor o igual que 3. Eso va a ser equivalente. Y por otra parte, ¿cierto? Por el contrario, diría yo, si yo digo, por ejemplo, valor absoluto de x mayor o igual que 1, voy a decir entonces que me basta con que las x sean mayores que 1. ¿Me basta eso para decirlo? Seguimos con la misma idea de que sea equivalente. Si yo digo que las x son mayores o iguales que 1, eso por una parte sí es cierto, pero no es completo. ¿Te fijas? No es equivalente. La idea de equivalencia es que sea lo mismo. También tendrían que considerar las x menores o iguales que menos 1. Porque claro, si yo tomo, por ejemplo, el menos 5, repitiendo la idea, valor absoluto de menos 5, valor absoluto, ¿cierto? Es 5, y eso va a ser mayor que 1. Entonces eso es algo interesante justamente con el valor absoluto, y eso es algo que nos tenemos que dar cuenta, ¿cierto?, de esta equivalencia. Ya.
Eso. Entonces, eso fue un paréntesis. Entonces, por eso en realidad en este ejercicio ya le sacamos el valor absoluto, porque estamos trabajando con algo que es equivalente. Y ¿cierto? Nos quedamos en la parte que íbamos a restar 15 en los tres lados, entonces me va a quedar menos 10, menos 15, menos 25. 2x más 15 menos 15 me da solamente el 2x, menor o igual que 10 menos 15, menos 5, ¿cierto? Y ahora entonces lo que me queda es dividir por 2, ¿cierto? Para poder despejar esto. Vamos a dividir por 2 y entonces ya tenemos nuestra solución. Te fijas, mi x quedó encerradita entre dos números. Menos 25 partido por 2, menor o igual que x, menor o igual que menos 5 dividido en 2. Y eso significa entonces que mi solución va a ser el intervalo cerrado del menos 25 medios hasta el menos 5 medios, insisto, cerradito, porque me voy a incluir los corchetes de forma cerrada. A todo esto, un comentario aparte. En algún momento nosotros ya habíamos resuelto una inecuación como muy similar a esta y también exploramos la posibilidad de separarla, ¿sí? Yo en ese momento les comentaba que lo encontraba que no era muy buena idea porque uno está como que trabajando el doble. ¿Se acuerdan que hicimos un ejercicio donde lo hicimos de las dos formas? Yo acá igual repito lo mismo, ¿cierto? Puedo hacerlo de esa forma, pero voy a trabajar más. Y si llego a resolverlo de esa forma, al final tengo que intersectar la solución. Eso es mi comentario. Ya. Yo creo que no vamos a alcanzar a terminar este ejercicio, pero como les comentaba, preferiría empezar a quedar acá, porque ya nos quedan poquitos minutos. Este ejercicio lo vamos a retomar en la clase del viernes. La clase del viernes está pensada solamente para hacer ejercicio. Entonces les sugiero que revisen esta y revisen la presentación del día viernes para que tengamos consultas y dudas. Acá, además, al final del ejercicio, al final puse algunos ejercicios. Eso. ¿Tienen alguna duda, consulta, preocupación? ¿Algo que comentar? Profe, Dígame. ¿se van a estar subiendo más guías relacionadas a Sí, estos planteamientos sí, con sí, estimado. desarrollo? Yo lamento mucho que me atrasé con esto. Debía haberlo publicado la semana pasada. Me gusta con una semana de anticipación tener todo el material y no lo hice. Así que entre hoy día y mañana tengo que tener todo ese material en el aula. Sí. Profesora, Ok. ¿nos podría enviar esa presentación ahora por el Zoom? Sí, lo puedo mandar por el chat, pero de inmediato lo envío por el chat. Pero igual comentar de que ya está en aula. Ahí está. Tarán, ahí va. Les pido que revisen estos ejercicios. Yo puse en la clase 12, que corresponde al día viernes, puse un ejercicio de un nivel de dificultad bastante alto. Felipe me pregunta, perdón, me preguntó. Mira, la corrección del certamen no está en aula todavía, se los voy a enviar. Bueno, ahí hay dos cosas, no, lo había comentado, pero no sé si me creen o no. O si me expliqué con claridad. Nosotros usamos un software que se llama LaTeX. Entonces, yo escribo un texto en como un pequeñito lenguaje, así, bien chiquitito, bien, no muy difícil, y lo pego en la retroalimentación, o así lo quería hacer. Entonces, nunca encontré dónde Reflauta tenía que revisar, cómo podía revisar que lo que hubiese copiado compilara y se viera con el texto matemático que yo quería. No lo logré hacer. Entonces lo que hacía era que iba al látex, lo escribía, compilaba, funcionaba, lo pegaba al otro lado. Y al final que siempre me quedo con la duda si la cosa estaba bien o no. Entonces al final que estaba que copia, que pega, que copia, que pega, al final dije yo a la flauta,
No sigo poniendo más cuestiones en el aula con la pauta y la hice en un archivo PDF. Y eso es lo que lo terminé anoche, en realidad, de traspasar. No tenía todo esto a manito y no lo había terminado de escribir en el látex. ¿Me preguntó alguien eso o no? Yo estoy transmitiendo porque sí, no sé. ¿Comentarios, preguntas sobre esto? Yo dejé una idea hace un rato de que demostraran algo. Y que es lo siguiente. Mira, valor absoluto de x por y. ¿Sí? Y ustedes lo pueden escribir como raíz cuadrada, y adentro de la raíz cuadrada escribo un paréntesis, x por y al cuadrado. ¿Sí? Entonces, eso va a ser igual, usando las propiedades de potencia, va a ser igual a la raíz cuadrada de x cuadrado por y al cuadrado. ¿Sí? Y eso va a ser igual entonces, usando las propiedades de la raíz, a la raíz cuadrada de x al cuadrado por la raíz cuadrada de y al cuadrado, que va a ser igual entonces al valor absoluto de x por el valor absoluto de y. ¿Cierto? Es el camino largo para llegar a eso. Claro. En el fondo, lo que yo quiero con esto es que se convenzan de que esto funciona. Eventualmente, de repente, en algún ejercicio lo podrían usar. ¿Sí? Y de hecho, una forma de darse cuenta, justamente una forma de demostrar esto, no, perdón, de demostrar, sino que de utilizar esto, es cuando ustedes tengan, por ejemplo, el valor absoluto de menos x. Porque si yo tengo el valor absoluto de menos x, eso es lo mismo que decir valor absoluto del menos 1 por x, ¿cierto? Porque menos x es lo mismo que decir menos 1 por x. Y eso quiere decir entonces que eso es lo mismo que decir valor absoluto de x. No sé si están hablando de otra cosa que no tiene que ver con mate, porque nosotros no tenemos trabajo. También es muy común, y esto lo comento también porque de repente uno tiene un valor absoluto de 1 menos x, y todos dicen, es que mejor escribo, porque esto va a ser igual, al valor absoluto de x menos 1. Tampoco, no tenemos tareas, trabajo, no tenemos nada de eso. Nosotros tenemos 5 certámenes, no tenemos control, no tenemos nada de eso. Sí. ¿Qué viene, amigo? Profesora, no sé si no escuché bien lo que dijo en la parte de valor absoluto de menos x. ¿Siempre se hace de esa manera cuando es negativa la x? No, tú siempre, yo aquí estoy mostrando cómo es, si tú tienes valor absoluto de menos x, puedes en forma directa escribir que eso es igual al valor absoluto de x, porque te va a dar lo mismo, dado que está con negativo. A veces, por ejemplo, uno puede, pues mira, voy a escribir valor absoluto de menos x menos 1, ¿sí? Entonces ahí uno dice, mira que se ve tan feo eso que está ahí adentro. Entonces digo, valor absoluto y factorizo por el menos. Y me queda valor menos, paréntesis, x más 1. Entonces al final ahí tú vas a decir, mira, entonces esto es lo mismo que decir valor absoluto de x más 1. ¿Sí? Me están preguntando desde qué clase se valorará el próximo certamen. En contexto de la numeración en los PDF no me acuerdo, pero sí lo que es claro es que tenemos ya 2 temas que no evaluamos en el certamen 1, que son la ecuación cuadrática y las inecuaciones cuadráticas. De ahí en adelante, entonces, contaríamos con el temario para el certamen. También para el temario del certamen hay que considerar que nosotros no va a entrar todo lo que alcancemos a ver, sino que igual también ahí lo vamos a ir acotando. ¿Sí? Así que no se preocupen. ¿El próximo certamen cuándo es? Espérate que lo vamos a revisar el tiro. No me acuerdo. Bueno.
Ya, al final, entonces, que la pauta, como dije, se la voy a mandar por el... se la voy a mandar en el... por el aula en un rato más. ¿Ya? ¿Qué más comentar? Ah, la fecha del segundo certamen. La fecha del certamen sería el 1 de junio, pero te fijas que eso es como que falta harto para eso. El tema es que yo en realidad había pensado hacer el certamen después de la semana de vacaciones, que es del 17 al 21, ¿sí? Pero mi problema es que hay colchón académico, entonces no se puede hacer esa semana, ¿sí? Por tanto, los contenidos yo creo, asumo, que van a ser hasta los temas que veamos anteriormente, ¿sí? En el contexto de cálculo ya vamos a estar trabajando con funciones. Funciones, de hecho, ya empezaríamos el lunes de la próxima semana. Y en el contexto de, complemento van a entrar temas de geometría, trigonometría, cosas así. Ah, y porcentaje y proporción, que es un tema que van a trabajar ahora con la profe Marisol. Sí. Eso. Ya, Ya, profesora. Hasta luego. ya. Que les vaya muy bien. Chao, profe, gracias. Chao. Profe, Profe. muchas gracias. Que tengan éxito en todo. Sí, y profe. profe. Chao. No, profe. Hasta luego, profe, gracias. De nada, chao. Gracias a ustedes. Ay, me voy.